18 de julio de 2019. Kioto, Japón. 10:31 de la mañana. Las calles alrededor del distrito de Fushimi parecían completamente normales. Bicicletas estacionadas junto a máquinas expendedoras iluminadas por luces artificiales. Personas cruzando las avenidas sin prisa. El sonido distante de los trenes pasando sobre los rieles. Oficinistas caminando bajo el calor húmedo del verano japonés, mientras las puertas automáticas de las tiendas se abrían y cerraban con la misma rutina mecánica de cualquier otro día. Nada en el ambiente sugería que, en cuestión de minutos, uno de los ataques más devastadores de la historia moderna de Japón estaba a punto de comenzar. Desde afuera, el edificio de Kyoto Animation no llamaba particularmente la atención. Era una estructura relativamente pequeña, escondida entre calles tranquilas, demasiado ordinaria como para imaginar que dentro de ese lugar existían historias que habían emocionado a millones de personas alrededor del mundo. En el interior, decenas de artistas trabajaban en silencio bajo luces blancas artificiales. Algunos corregían movimientos mínimos en escenas de animación que probablemente durarían apenas segundos en pantalla. Otros revisaban colores, expresiones faciales, sombras, diálogos. Pequeños detalles invisibles para la mayoría de los espectadores, pero esenciales para quienes dedicaban la vida a crear emociones a través del dibujo. Había tazas de café todavía calientes sobre escritorios llenos de papeles, tabletas digitales, bocetos y notas escritas a mano. El aire tenía ese olor característico de oficinas creativas. Tinta, papel, polvo, electrónicos funcionando durante horas y ventiladores pequeños intentando mover el calor del verano. Todo parecía normal. Extraordinariamente normal. Y tal vez eso es lo que vuelve esta historia tan perturbadora, porque las peores tragedias casi nunca anuncian su llegada. A veces comienzan en medio de mañanas completamente comunes. Kyoto. Animación nunca fue el estudio de anime más grande de Japón. No tenía el tamaño de las gigantescas corporaciones del entretenimiento, ni el presupuesto de las franquicias más comerciales. Pero dentro de la industria existía una razón por la que el nombre del estudio era pronunciado con un respeto casi emocional. Mientras otros lugares eran conocidos por jornadas brutales, explotación laboral y presión constante, Kyoto Animation tenía fama de tratar a sus empleados como seres humanos. Los artistas recibían salarios estables. Los jóvenes animadores eran entrenados con paciencia en lugar de ser reemplazados rápidamente. Muchos trabajadores describían el estudio no como una empresa, sino como un segundo hogar. Y eso importa más de lo que parece, porque la animación es un trabajo extremadamente agotador. Días enteros pueden desaparecer corrigiendo el movimiento de una mano, el tiempo exacto de un parpadeo o la manera en que un personaje baja la mirada antes de sonreír. Son detalles mínimos que la audiencia rara vez percibe conscientemente, pero que construyen emociones reales dentro de quienes observan. Las personas dentro de Kyoto Animation dedicaban su vida a eso, crear sentimientos invisibles para desconocidos alrededor del mundo. Muchos de ellos eran jóvenes, algunos apenas comenzaban su carrera. Otros llevaban décadas perfeccionando su arte. Había personas tímidas que encontraban allí el único lugar donde realmente se sentían comprendidas. Había artistas que soñaban con dirigir películas, escribir historias, animar escenas que sobrevivieran durante generaciones. Ninguno de ellos sabía que aquella mañana sería la última vez que experimentarían algo parecido a una vida normal. A las 10:31 de la mañana, un hombre se acercó al edificio cargando recipientes llenos de gasolina. Su nombre era Shinji Aoba. Testigos describieron que parecía extrañamente tranquilo. No corría, no gritaba, no mostraba señales visibles de nerviosismo. Y quizá eso fue lo más aterrador de todo. Porque mientras la ciudad seguía funcionando con absoluta normalidad, algo ya estaba entrando silenciosamente en el edificio. Lo primero que varias personas notaron fue el olor. Un olor químico pesado, intenso. Algunos pensaron que se había derramado algún producto de limpieza o pintura cerca de las escaleras. Otros apenas levantaron la vista de sus escritorios. Pero en cuestión de segundos el ambiente cambió por completo. Alguien gritó. Luego vino el sonido de la ignición. Y después, fuego. La explosión atravesó la escalera principal con una velocidad tan violenta que muchos sobrevivientes afirmaron que el edificio pareció transformarse instantáneamente en un horno. La gasolina vaporizada convirtió los pasillos estrechos en una trampa vertical, donde el calor y el humo comenzaron a subir más rápido de lo que el cerebro humano podía reaccionar. Las luces parpadearon. El aire se volvió irrespirable. El humo negro empezó a llenar corredores enteros en cuestión de segundos. Y de repente, Kyoto Animation dejó de sentirse como un estudio creativo. Se convirtió en un lugar diseñado para impedir la salida. Eso es algo importante de entender.
En incendios extremos, el humo suele matar antes que las llamas. El oxígeno desaparece. El monóxido de carbono invade los pulmones. La orientación espacial colapsa. La mente deja de pensar con claridad. Muchas víctimas ni siquiera alcanzan a comprender completamente lo que está ocurriendo antes de perder la conciencia. Algunos empleados intentaron correr hacia las escaleras solo para descubrir que el humo ya había bloqueado la salida. Otros golpeaban puertas buscando aire limpio. Varias personas quedaron atrapadas en pisos superiores, mientras el calor comenzaba a deformar estructuras internas del edificio. Sobrevivientes describieron escuchar pasos, gritos, tos desesperada y luego silencios repentinos que jamás lograron olvidar. Algunas de las escenas reconstruidas posteriormente por investigadores resultan casi imposibles de procesar emocionalmente. Personas intentando ayudarse unas a otras, aun cuando apenas podían respirar. Trabajadores arrastrándose por el suelo porque el humo era menos denso cerca de la superficie. Empleados alcanzando ventanas mientras el aire dentro del edificio se volvía insoportable. Hubo quienes lograron romper cristales buscando oxígeno desesperadamente. Otros quedaron atrapados cerca de las escaleras superiores, intentando escapar hacia el techo. Y mientras todo eso ocurría dentro del edificio, afuera la ciudad seguía moviéndose durante varios segundos como si nada estuviera pasando. Personas caminaban por la calle sin comprender todavía la magnitud de lo que acababa de comenzar. Luego apareció la columna de humo elevándose sobre el distrito. Sirenas, gente corriendo, helicópteros, bomberos intentando entrar en condiciones prácticamente imposibles. Pero para entonces, gran parte del daño ya era irreversible. Lo que hace este caso tan inquietante no es solamente la cantidad de víctimas. Fueron 36 personas asesinadas y decenas más heridas. Lo verdaderamente perturbador es lo que el lugar representaba. Kyoto Animation era conocido precisamente por crear historias sobre conexión humana, empatía, amistad, vulnerabilidad emocional y esperanza. Millones de personas alrededor del mundo encontraron consuelo en las series producidas por ese estudio. Algunos espectadores atravesaron depresiones viendo esas historias. Otros encontraron inspiración, compañía o incluso razones para seguir adelante emocionalmente gracias al trabajo realizado dentro de ese edificio. Y tal vez por eso la tragedia golpeó tan profundamente a tanta gente que jamás había pisado Japón. Porque no se sintió simplemente como un ataque contra una empresa. Se sintió como un ataque contra algo profundamente humano, contra la creatividad, contra la sensibilidad, contra la idea misma de que existen lugares donde las personas todavía intentan construir belleza en medio de un mundo cada vez más frío. Con el paso de los días, la atención mundial comenzó a concentrarse en la figura de Shinji Aoba. Las investigaciones revelaron años de aislamiento, resentimiento, inestabilidad psicológica y pensamientos paranoicos. Aoba afirmaba que Kyoto Animation había robado ideas de sus novelas, algo para lo que nunca existió evidencia real. Pero dentro de su mente, esa percepción se había convertido en algo completamente verdadero. Y eso transforma la tragedia en algo todavía más incómodo de analizar, porque los grandes desastres humanos rara vez nacen de un solo instante. Generalmente se forman lentamente durante años dentro del aislamiento, la frustración, la desconexión emocional y el deterioro psicológico no tratado. Nada de eso justifica lo ocurrido. Absolutamente nada. Pero ignorar cómo una mente puede colapsar hasta ese nivel sería ignorar parte de la realidad humana más oscura. Hay personas que desaparecen emocionalmente mucho antes de desaparecer físicamente. Personas consumidas lentamente por obsesiones, resentimientos y delirios hasta perder completamente la capacidad de ver a otros seres humanos como personas reales. Los sobrevivientes cargaron consecuencias que continúan hasta hoy. Algunos confesaron que después del incendio no podían escuchar alarmas sin sufrir ataques de pánico. Otros evitaban espacios cerrados o escaleras. Varios regresaron eventualmente a trabajar en animación, pero compañeros cercanos notaron cambios permanentes en ellos. Silencios más largos, dificultad para concentrarse, sensación constante de fragilidad. Porque después de presenciar cómo la vida cotidiana puede desaparecer en cuestión de segundos, incluso las cosas hermosas comienzan a sentirse temporales. Y quizá eso sea lo más devastador de tragedias como esta. El evento dura minutos, pero el eco psicológico permanece durante décadas. Permanece en la memoria, en la respiración, en pequeños sonidos cotidianos, en la forma en que una persona vuelve a mirar una escalera, un pasillo o una puerta cerrada. Hoy, Kyoto Animation continúa existiendo. Nuevos artistas trabajan nuevamente bajo luces artificiales. Nuevas historias están siendo dibujadas.
Nuevos personajes siguen naciendo dentro de estudios reconstruidos. Desde afuera, todo vuelve a parecer normal otra vez. Y tal vez esa sea la parte más inquietante de todas, porque la historia rara vez anuncia cuando una tragedia se aproxima. A veces llega silenciosamente, escondida dentro de una mañana común, mientras alguien todavía termina una taza de café junto a dibujos incompletos. Y en algún punto entre los pasillos llenos de bocetos, las luces fluorescentes y el sonido constante de computadoras funcionando, la vida ordinaria simplemente desaparece antes de que alguien alcance a entender que ya estaba terminando.